Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque estamos en este tiempo de oración donde queremos buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que le busquemos mientras puede ser hallado. Y este es el tiempo, mi hermano, en el que Dios nos está llamando a buscarle, a humillarnos delante de Él y que podamos buscar el rostro de nuestro Dios para conocer cuál es su voluntad. Así es que sean todos bienvenidos a este tiempo, hermano, y vamos a comenzar este tiempo alabando, adorando a nuestro Dios, y en un momento más el pastor nos dirigirá en este tiempo de oración, pero vamos a fijar nuestros ojos en Cristo y vamos a adorarle solamente a Él. Y Dani va a compartir un pasaje de la palabra con nosotros. Usted puede buscar en su Biblia en el Salmo 62. Y dice versículos 5 al 8, dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi fuerte y mi salud, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro amparo. Vamos a reposar en la presencia del Señor, mis hermanos, y vamos a orar en lenguas. Quiero ser
presentarnos cada día delante de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:2 que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos dice cómo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el nombre de Jesús, es nombre sobre todo nombre. Cristo ganó, mis hermanos, toda batalla, por sobre toda circunstancia, por sobre toda enfermedad. Y ante el nombre de Jesús, dice su palabra, que toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa y confesará que Jesucristo es el Señor. Así es que vamos a levantar el nombre del Señor, vamos a alabarle, porque Él es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza y el poder. podemos decirte: te amo, oh Jehová, fortaleza mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Y
Y lo podemos decir porque tú nos amaste primero. Porque tú entregaste todo en la cruz del Calvario. Porque tú diste la muestra de amor más grande que pudo habernos alcanzado para salvarnos y para redimirnos de todo pecado, de toda condenación. Todo mi ser confía
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cobra ánimo, dice el Señor, porque aún dice el Señor, resta camino por recorrer, dice el Señor. Camina en fe, dice el Señor, creyendo a mis promesas, dice el Señor, porque yo abriré camino nuevo, dice el Señor. ¿De qué te has atemorizado? Dice el Señor. ¿De qué te has atemorizado? Dice el Señor, que te has detenido, dice el Señor. Yo te digo antes, témeme a mí, dice el Señor, que yo soy el que puedo quitar la vida, dice el Señor. Pon tus ojos en mí, amada iglesia, dice el Señor. No mires a las situaciones, dice el Señor, porque estas han hecho que te debilites, dice el Señor. Cuando tú pones tus ojos, dice el Señor, en las situaciones, dice el Señor, es por eso que tu fe ha flaqueado, dice el Señor. Pero yo te hablo hoy, dice el Señor, yo hablo a tu corazón, dice el Señor, para que tú aprendas a mirarme a mí, dice el Señor, por sobre las circunstancias, dice el Señor. Porque yo soy un Dios fiel, dice el Señor, y un Dios poderoso para obrar sobre las circunstancias, dice el Señor. No te amedrentes más del enemigo, dice el Señor. No te amedrentes más, dice el Señor. Porque yo soy poderoso, dice el Señor, para obrar en todas las cosas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Porque no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Aleluya. Demos siempre gracias a Dios, amados hermanos, por la palabra que Dios nos ha dejado, como esa, dice su palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, ¿a quién tenemos, como dice, es el Salmo 73? ¿A quién tenemos en los cielos sino a nuestro Dios Todopoderoso? Y su palabra, mis hermanos, es la seguridad que nosotros debemos tener para caminar en Él. Amén. Así es que una vez más, si ya se conectaron más hermanos, sean bienvenidos a este tiempo de oración y vamos a ser dirigidos por el pastor para que continuemos conociendo la voluntad de Dios para este tiempo. Hola mis hermanos, ya estamos listos para este tiempo de oración. Qué tiempos son los que estamos viviendo, hermanos. Platicaba yo en la mañana
con mi esposa y yo le decía, mira Lolita, jóvenes que están estudiando, preparándose, siendo muy hábiles en sus áreas, en sus carreras, pero en cuanto a la educación, jóvenes que no tienen educación, jóvenes que no saben saludar, jóvenes que no saben respetar, jóvenes que no saben. Y es que ese trabajo se enseña en casa, hermanos. Ese es un trabajo que se enseña en la casa, en la familia. Y entonces, hermanos, pues les voy a mostrar lo que vamos a hacer como iglesia en este tiempo. Estas diapositivas se llaman de acuerdo. Vamos a ver lo que Dios nos pide en su palabra. Aquí están las diapositivas y voy a invitarlos a que vayan conmigo porque Dios nos está pidiendo que hagamos algo. Mira, amada iglesia, ¿de qué sirve que tú tengas muchas habilidades si no eres obediente? ¿De qué sirve que seas muy habilidoso si no caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sabes a quién le tiene miedo el diablo? El diablo le tiene miedo a los obedientes, a los hijos de Dios que obedecen. Pero vamos al tema. Dice aquí esta diapositiva de acuerdo. ¿Qué es estar de acuerdo? Es cuando tú dices, tú blanco, yo negro, ya nos pusimos de acuerdo. No. Tú en la mañana, yo en la tarde, tú el lunes, yo el martes, y dice la gente, ya nos pusimos de acuerdo. Pero la Biblia, ¿cómo maneja el acuerdo? Y vamos a la siguiente diapositiva donde encontramos el pasaje en Mateo 18, 19. Por favor, te pido que vayas y que puedas ver esto, mis amados hermanos. Amén. Así es que ve aquí, hermano, a este pasaje, Mateo 18 y versículo número 19. ¿Qué dice la Biblia? Otra vez os digo. ¿Quién está hablando? Jesús. Y está diciendo que si dos de ustedes en la iglesia se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, fíjate, está hablando de la oración, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vamos a preguntarnos algo. ¿Tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sabes que estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios en la manera en que vives, en que piensas, en que manejas tus emociones? ¿Estás muy consciente de que estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque mira lo que dice la Biblia, Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es algo así como que Dios está atento a ver para contestar oraciones, pero dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo. ¿Qué es estar de acuerdo? Hermano, Dios nos da su palabra. Yo escucho a muchos hermanos y hermanas en la iglesia y me dicen, es que Dios no contesta mis oraciones. Y yo volteo y me les quedo viendo, le digo, oiga, sí contesta las oraciones. ¿Cómo usted dice que no? Es que ya llevo mucho tiempo orando y no pasa nada. Entonces hay que revisar cómo estamos orando. Hermano, ¿tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios? Y vamos a un primer pasaje, Primera de Juan capítulo 5. Primera carta de Juan capítulo 5 y versículo número 14. Fíjate cómo nos dice la Escritura. Y esta es la confianza.
Cuando oramos, tú debes de tener la confianza de que, dice la Escritura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A ver, ¿cómo te vas a poner de acuerdo con alguien para orar si no estás de acuerdo a la voluntad de Dios? Y volvemos. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza. Fíjate lo que dice la Escritura. Alguien que ora conforme a la voluntad de Dios, lo que va a tener es confianza. La palabra confianza es con fe. Está caminando de acuerdo a la fe de Jesucristo. Entonces dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios. Señor, que me saque la lotería. Dios no va a contestar esa petición, hermanos. Dios, que saque 10 en el examen, pero no estudio. Padre, que me aumenten el sueldo, pero soy flojo y contestón. A ver, ¿cómo va a contestar Dios una petición que no está de acuerdo a su voluntad? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oye, mi Señor, ¿cuál es tu voluntad en cuanto a esta enfermedad que estoy pasando? Padre, ¿cuál es tu voluntad en cuanto a este problema que estoy atravesando? Dios, ¿cuál es tu voluntad en cuanto a esta situación? Dímela, porque yo quiero pedir conforme a tu voluntad. Por eso hay muchos cristianos frustrados y piensan que Dios no responde. Sí responde, mis amados. ¿Qué estamos viendo? Que si dos se ponen ¿de acuerdo a quién? A la voluntad de Dios. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, hermano, que lo que vas a pedir esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no, ¿para qué pedimos? Hermanos preciosos, ¿qué quiere hacer Dios? Corregirnos, ayudarnos, enseñarnos, bendecirnos. Pero no le dejamos. No le dejamos que Él trabaje. ¿Por qué, hermano? Porque oramos siempre de acuerdo a nuestra carne y no en el espíritu. Hermano, Dios no contesta caprichos. Dios no responde necedades. No, mi hermano. Dios siempre va a contestar lo que está de acuerdo a su voluntad. ¿Vamos bien hasta aquí? Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿en qué consiste el acuerdo, mis amados hermanos? Siguiente diapositiva. Vamos a ver, hermano. La diapositiva número 3. ¿Qué es el acuerdo, hermano? ¿De dónde viene la palabra acuerdo? Viene del sumfoneo o sumponeo. Mira, aquí está en la diapositiva. Te la estoy poniendo. El acuerdo viene de la palabra sumponeo, que es de sum, junto, y foneo, sonar. Mira, sonar juntos. Hermano, sonar junto. Sonar simultáneamente.
estar de acuerdo, estar en armonía. ¿En armonía a quién? ¿A qué? A la voluntad de Dios. Fíjate que la palabra acuerdo, metafóricamente, significa orar al unísono. Y te voy a llevar a ver un ejemplo en la Biblia donde tú te vas a quedar sorprendido. Te voy a hablar de dos personajes. Uno es el apóstol Pedro y el otro se llama Cornelio. Y yo te pregunto, ¿Pedro y Cornelio se conocían? No. Pero estaban orando en acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Los juntó e hizo que se conocieran y Dios respondió oraciones. Hermano, ¿cómo oras tú? ¿Estás en acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estás orando al unísono con otros hermanos en la iglesia? ¿Sabes qué significa al unísono? Tener el mismo sentir, tener el mismo pensar. ¿Y sabes a qué se refiere el mismo sentir? Sentir como siente Cristo, pensar como piensa Cristo. Hermanos, esto es, hermano, fíjate que cuando la iglesia entiende esto, hermano, ay, hermanos, todas tus oraciones van a ser contestadas. Absolutamente todas. Dios lo que quiere es que ya no te sientas frustrado porque pasan los días y pasan y tú dices, no hay respuesta. Sí hay respuesta. Tal vez tienes que revisar si tu corazón está de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, he sabido de hombres que oran y ayunan por meses por una petición. Y cuando enfrentan esa petición, no hay respuesta favorable. Y entonces dicen, pero ¿cómo si oré y ayuné? ¿Estabas orando de acuerdo a la voluntad de Dios en el sentir y en el pensar de Cristo? Hermano, para eso Dios nos da las lenguas. Las lenguas te ayudan a que tú entres al nivel del Espíritu. Y en el Espíritu, el Señor te va a revelar cosas que en tu carne no pueden ser reveladas. Qué interesante está la palabra de Dios, hermano. Mira lo que significa acuerdo, hermano. Vamos a el libro de los Hechos. Hechos capítulo 10. Vamos a ver la historia de dos hombres, el apóstol Pedro y el otro es un centurión que se llama Cornelio. Y vamos a ver qué es lo que nos relata la Biblia y cómo Dios respondió las oraciones de Cornelio, hermano. Hermano, para eso está la Biblia, para que te alumbre en el camino y tú puedas ser bien guiado por el Espíritu Santo. Vamos a esta lectura bíblica. Dice Hechos 10 desde el versículo 1. Te van a ir poniendo las citas bíblicas aquí en la pantalla y tú vas a ir viendo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Tienes tu Biblia? Ábrela. Si no aparece en pantalla, tú tienes que tener lista tu Biblia, iglesia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Fíjate, era un hombre que tenía a cargo 100 gentes, por eso se le llamaba centurión. ¿Cómo era este hombre? Versículo 2, piadoso y temeroso de Dios. Ve viendo los detalles, las palabras clave que están en la Biblia. Hermano, si tú eres un cristiano piadoso y un cristiano temeroso de Dios, y dice con toda su casa.
y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Pero ve los detalles. Era un hombre, fíjate bien, no era cristiano. Aquí vamos a entender algo. Cornelio no era cristiano, pero era piadoso y temeroso de Dios, tenía temor de Dios. Seguramente había oído de Cristo, seguramente le habían predicado, seguramente había escuchado las noticias de cómo Cristo estaba en ese tiempo, hermano. Y entonces él empezó a tener actitudes como estas, hermano. Era piadoso. ¿Qué quiere decir la palabra piadoso? Misericordioso. Y temeroso de Dios, estaba consciente de la presencia de Dios. ¿Y qué dice? Que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí te voy a hacer preguntas. ¿Tú cada cuándo oras? ¿Siempre? ¿Estás teniendo cuidado de ser un cristiano piadoso y temeroso de Dios? Ve los detalles. ¿Por qué? Mira, vamos a ver. 3. ¿Qué pasó? Versículo 3. Vio claramente, ¿en qué? En una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Oh, yo cuando leo esto, hermano, me llama mucho la atención lo que está aquí. ¿Te imaginas que estaba orando y entra un ángel? Él ve en una visión que entra un ángel. 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, ¿quién no? Estaba viendo a un ángel, hermano. Dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué estamos encontrando aquí? Que Dios estaba teniendo un testimonio, fíjate bien, un testimonio de la vida de Cornelio. ¿Qué hacía Cornelio, hermano? Piadoso, temeroso, pero daba limosnas. Y las limosnas, dice la Biblia, hermano, que subieron como memoria. ¿No le dijo así el Señor? ¿Sí o no, iglesia? Sí. Fíjate bien, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Sabes qué es eso? Testimonio. ¿Qué testimonio tenía Dios de la vida de Cornelio? Es muy importante esto, hermano, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Qué testimonio tiene Dios de ti? ¿Cómo son tus acciones? ¿Sabes qué quiere decir limosna? La palabra limosna es un testimonio ante Dios de que tú estás actuando con caridad fraterna. ¿Qué es la caridad? El amor ágape. Te lo voy a volver a decir. ¿Qué era una limosna en el tiempo bíblico? Un testimonio que se le daba a Dios de tener caridad fraterna. ¿Qué es esto? Una práctica que tenía Cornelio de la justicia que agradaba a Dios. Hermano, ¿qué testimonio tiene Dios de tus ofrendas, de tu diezmo? ¿Cómo Él tiene el testimonio de tu vida de que tus diezmos, ofrendas,
tu limosna está siendo, fíjate bien, agradable a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque a veces yo puedo hacer algo, pero lo puedo hacer porque me siento comprometido, pero no es voluntario. Y Dios tiene el testimonio de cada uno de nosotros de cómo hacemos las cosas. Aquí está hablando de las limosnas que Él daba. ¿Sabes qué era una limosna? En ese tiempo las limosnas se daban de dos maneras, fíjate bien. Se daba a través de bienes específicos. Ejemplo, esa ancianita necesita una estufa. Una limosna se daba a través de bienes. Pero también una limosna se daba bajo la voluntad libre. ¿Qué quiere decir? Lo que la persona dispusiera dar a aquel que tenía necesidad. Por eso, hermano, es importante que tú dices, vamos a orar, vamos a pedirle. Muy bien, hermanos, sí, oremos en el nombre de Jesús. Pero acuérdate que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Pero también, hermano, ¿qué está diciendo? Fíjate, dos hombres que no se conocían y cómo Dios creó el acuerdo entre ellos. Vamos a seguir leyendo la palabra, hermano. Dice en el versículo 5, fíjate, Cornelio está orando y entonces le da instrucciones Dios a través del Espíritu Santo a Cornelio y le dice en el 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón Curtidor. Fíjate los detalles, cómo le dice el Espíritu todo, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. 8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿De quién estamos hablando? De Cornelio. ¿Quién se le apareció? El ángel. Hermano, ¿qué testimonio tenía Dios de Cornelio? Sus limosnas, su dar. ¿Cómo era su dar? Hermano, ¿cómo das tú a Dios? ¿Con pesar o con una voluntad rendida? Porque fíjate, si a Dios no le damos con agrado, ¿cómo vamos a darle a otra persona? Hay que colocar las cosas en el orden correcto, hermano. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ahora vamos a ver qué está pasando con Pedro. No se conocían. 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, fíjate bien, Pedro, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Fíjate, Cornelio en su casa orando, se le aparece un ángel y acá también estaba orando el apóstol Pedro. ¿Qué dice el 10? Y tuvo gran hambre y quiso comer. Estaba en ayuno. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. La palabra éxtasis quiere decir visión. 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Le estaba mostrando en ese lienzo toda clase de cuadrúpedos, dice aquí la Biblia, reptiles y aves del cielo. 14. Mira. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa
común o inmunda he comido jamás. Fíjate cuál era el pensar y el sentir de Pedro. Pero estaba teniendo una visión celestial, una visión divina. 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Hermano, ¿qué está haciendo Dios en la vida de Pedro mientras ayunaba? Le está cambiando su manera de pensar. Le está cambiando su manera de actuar. Aquí quiero que entendamos algo. Una persona que ora es cambiada en su forma de pensar. Una persona que ora es una persona que cambia, hermano, tiene cambios drásticos en su conducta. Mira cómo pensaba Pedro. No, yo no como lo que es inmundo, pero estaba en ayuno. ¿Cuántas veces nosotros ayunamos y seguimos siendo los mismos, contestones, enojones, amargados? Hermano, cuidado. Una persona que ora es transformada. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Qué interesante está la historia, ¿no te parece? Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, fíjate bien, él estaba meditando en la visión que había tenido. Dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, 18, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre. Oye, ¿qué estás mirando, iglesia, en este pasaje bíblico? El poder del acuerdo. ¿Qué estaban haciendo Cornelio y Pedro? Estaban de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que hizo Dios fue unirlos. Hermano, así debemos orar como iglesia. Tú puedes estar orando en tu casa y otro hermano estar orando en su casa y el Espíritu lo que va a hacer es unirlos, fíjate bien, para que se haga la voluntad de Dios. 18. Preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Qué interesante estamos notando, hermano. Dice la palabra, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, mira lo que va a hacer el Señor. Hermanos, ¿sabes que un esposo y una esposa pueden estar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sabes que 2 hermanos en la sangre pueden estar de acuerdo? ¿Sabes que 2 hermanos en Cristo también pueden? Hermano, ¿qué necesita Dios para poder obrar y contestar las oraciones? El testimonio de cómo es tu vida. Hermano, ¿qué testimonio tenía Dios de Cornelio? Que él daba sus limosnas voluntariamente, no con pesar. ¿Por qué? Porque era piadoso y temeroso de Dios. Hoy en día se están perdiendo estas 2 virtudes en la iglesia: misericordiosos y temerosos de Dios. Alguien que es temeroso de Dios no habla mal de las autoridades. Con qué facilidad a veces hablamos de las autoridades. Eso es no tener temor de Dios. ¿Qué le dijo el Espíritu a Pedro? Levántate, le dice en el 20, pues, y desciende, y no dudes.
de ir con ellos, porque yo los he enviado. Gloria a Dios. Mira, Pedro está ayunando, Cornelio está dando limosnas, también ora. ¿Y qué hace Dios? Los pone en acuerdo. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que, dice, habéis venido? 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Cornelio necesitaba oír el evangelio. Aleluya. 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hermano, qué interesante está la historia. Vamos al 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Cómo crees que se sentía Cornelio? Expectante, sabiendo que Dios ya había respondido su oración. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. 26. Fíjate cómo este siervo tenía un corazón correcto. 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No aceptó un lugar que le querían dar, porque él sabía el lugar que tenía ante Dios. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Hermano, ¿dónde se le mostró esto a Pedro? En oración, en ayuno, transformación. ¿Sabes que cuando tú buscas la voluntad de Dios en la oración, Dios te da instrucciones de lo que tienes que modificar en tu vida? Gloria a Dios. En tu corazón. ¿Lo ha hecho el Señor, hermano? ¿Estás corrigiendo? 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? 30. Entonces habla Cornelio. Dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. 31. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Hermano, el bien que tú hagas a otro, Dios lo tiene como testimonio. Pero te reitero algo. Hermano, ¿qué lugar tiene Dios en tu vida? Si como iglesia no somos capaces de darle el diezmo y ofrenda, ¿con qué corazón vamos a dar a otro, hermano? ¿Estaremos agradando a Dios? 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Qué maravilloso! Oye, ¿quién los puso de acuerdo? El Espíritu. ¿Qué condiciones tenía Cornelio? Piadoso y temeroso de Dios. ¿Y qué condiciones tenía Pedro, que era una autoridad? Estaba siendo transformado en su manera de pensar y en su manera de sentir.
Así es como trabaja Dios cuando la gente, el pueblo de Dios está orando. Te va a cambiar estructuras de manera de pensar, te va a cambiar modos de vivir, te va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él quiere usarte para su reino, hermano. Señor. Tenemos que entender que la oración es para ser transformados, para ser útiles en el reino. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, y empieza a predicarles. ¿Qué crees que pasó? Empezó a hablarles de Cristo, de cómo actuaba, y ve el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Ay! Hermano, Pedro abrió su boca, pero ya había sido transformado en su manera de pensar y de actuar. Iglesia, la oración es para que seamos transformados. Señor. Porque estamos ante la presencia de Dios. Vuelve a ver el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oye, hermano, qué maravilloso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Ay! Oye, Pedro orando en acuerdo a la voluntad de Dios, Cornelio orando en acuerdo a la voluntad de Dios, pero él daba limosnas. Y tenía testimonio de Dios de que sus ofrendas eran agradables, porque las hacía en la justicia de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu? Los puso de acuerdo. ¿Cuántos se salvaron y cuántos recibieron ese día el bautismo? Y mira, vamos a terminar, 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Tenían que bautizarse en agua. Un cristiano que ha reconocido a Jesucristo debe bautizarse en agua y debe ser bautizado en el Espíritu Santo. 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oye, es interesante que te haga preguntas. ¿Se conocían Cornelio y Pedro? No. ¿Quién los contactó? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? Pedro tuvo que ser transformado y Cornelio estaba actuando en la justicia de Dios. Orando, siendo piadoso, temeroso. Sus limosnas, lo que él daba, lo daba de corazón. Y tuvo el testimonio de Dios de que era un hombre que le estaba agradando. Iglesia, ¿cómo son las oraciones de la iglesia hoy en día? ¿Estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué tan importante, iglesia? Fíjate todos los detalles. Pedro siendo transformado en su pensar y su sentir. Eso es estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Cornelio dando limosnas en la justicia de Dios. Era lo justo. Amada iglesia, ¿tú haces lo justo delante de Dios?
Qué interesante está este tiempo de oración. Yo creo que si tú estás escuchando esta palabra vas a entender cómo Dios trabaja cuando tú oras. Amén. Amén, Señor. Porque debe haber transformación en tu manera de pensar y sentir. Y por otro lado, Dios está mirando tus acciones en cuanto a la justicia. Lo que es justo delante de Dios. Amada iglesia, vamos a mirar Salmo 55, 17. ¿Cómo debe orar la iglesia? ¿Cuándo debe orar la iglesia? Salmo 55, 17. Mira cómo decía el salmista estas palabras. Y hermano, ¿por qué crees que decía estas palabras el salmista? Porque tenía una experiencia de ser transformado mediante la oración. Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo es nuestra vida en la justicia de Dios? ¿Estamos obrando conforme a la justicia de Dios? ¿Estamos siendo transformados cuando oramos? ¿Cuántas veces en la oración Dios te corrige y te dice: quita ese enojo que tienes hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tus padres? Mira, ve el contexto de este versículo. Versículo 16. En cuanto a mí, dice, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. La palabra salvación, hermano, tiene que ver con estar sanos, libres. Y dice la Escritura: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. 18. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Hermano, puedes tener muchos que están en tu contra, pero cuando tú estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios y practicando la justicia, ¿cómo vas a estar? En paz. ¿Cuántas cosas estamos viviendo como nación? Mateo 26, 41, iglesia. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí, Señor. Mateo 26, 41. ¿Oraste en este día? ¿Qué cambios te trajo Dios en tu manera de pensar y en tu manera de sentir? Cuidado, iglesia. Porque si tú eres de los que dices que ora diario, pero no hay transformación, entonces algo no se está haciendo correcto. ¿Qué dice la palabra 26:41? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Cuántas tentaciones hay que el diablo está buscando que tú caigas? El espíritu a la verdad está dispuesto, presto. Pero la carne está enferma de pecado, del mundo. La carne es débil. Amada iglesia, fíjate cómo conectó el Espíritu a Pedro y a Cornelio y no se conocían. Qué maravilloso acuerdo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿qué es estar de acuerdo? A la voluntad de Dios. Fíjate. Dios le dio instrucciones a Cornelio que enviara por Pedro, y mientras a Pedro le dijo: quiero que recibas a Cornelio y no lo llames inmundo. Hermano, así es como Dios trabaja, en el Espíritu. Juan 15, ya leímos, ¿verdad? Mateo 26:41, Juan 15.
Hermano, ¿cómo son tus oraciones? ¿Cómo es tu oración diaria, hermano? Te voy a invitar que cuando ores, estés viendo cambios en tu conducta, en tu manera de pensar y de sentir. Juan 15, 3 y 4. Ya vosotros estáis limpios. ¿Qué dice? Por la palabra que os he hablado. ¿Cuánta palabra nos ha dado Dios? Bueno, gracias a Dios ya nos está limpiando. Pero ¿qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué dice el versículo número 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, hermano, tenemos que aprender a permanecer. ¿Cómo se permanece? Practicando la palabra de Dios. Qué interesante está todo esto, hermano. Lucas 12. Vamos a ver qué nos dice Lucas 12, mis amados hermanos, y versículos 29 al 31. Hermano, toma nota de estos pasajes porque, hermano, Dios nos está hablando. Dios quiere escuchar oraciones, pero quiere que aprendamos a estar de acuerdo a su voluntad, y dos de nosotros aprendamos a estar de acuerdo para que pidamos cualquier cosa y Él la responda, hermano. Lucas 12, del 29 al 31. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Hermano, ¿cuántas veces te gana la ansiosa inquietud? 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. A ver, ¿cuál es la instrucción del Espíritu para nosotros como iglesia? 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. ¿Sabes cómo dice en otro de los evangelios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cómo van a ser? Cuando tú actúas en la justicia de Dios como Cornelio, aprendiendo a dar lo que es justo, hermano, dice la Biblia, todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Cómo le das a Dios, hermano? ¿Cómo le das al hermano que tiene necesidad? ¿Puedes decir gloria a Dios? Aleluya. ¿Sabes qué significa limosna? En el griego es eleimosini. Eleimosini. ¿Y sabes qué quiere decir limosna? Misericordia. Hermano, ¿cuánta misericordia tiene Dios de nosotros? Él tiene mucha misericordia. Pero quiere enseñarnos que así como es Él, tú también. ¿Cuáles eran las características de Cornelio? Piadoso. ¿Qué es piadoso? Misericordioso. Salmo 92. Vamos a terminar, iglesia. Salmo 92, versículos del 10 al 15. ¿Tú crees que Dios puede hacer esto en tu vida? Pero tú, ¿qué dice? Aumentarás mis fuerzas. ¿Como quién? Como las del búfalo. ¿Qué más?
seré ungido con aceite fresco. 11. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. 12. El justo florecerá como la palmera. ¿Sabes cómo es una palmera? Alta. Tiene unas raíces profundas. Crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Sabes cómo es el cedro? Un tronco muy amplio. 13. Plantados en la casa de Jehová. Bien plantados. Aleluya. No tienes que andar buscando otra congregación. Ay, ya no me gustó aquí, mejor busco otra. Un cristiano que hace eso no tiene el testimonio de agradar al Señor. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ¿qué dice? Florecerán. Florecerán. 14. Aún en la vejez, ¿qué dice? Fructificarán. Y no está hablando de tener hijos. Está hablando de ser ancianos que sigan dando conforme al carácter de Cristo. Estarán vigorosos y verdes. 15. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay Justicia. Oye, Aleluya. Dios quiere cumplir todo esto en tu vida. Hermano, viene una instrucción de parte de Dios. Quiere que aprendamos a estar en acuerdo con Él y con tus hermanos en Cristo. Siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que Dios nos está pidiendo. Vamos a llevar, hermano, 21 días de oración y ayuno. Te voy a dar la fecha el domingo. Con la gracia y la dirección de Dios voy a empezar a dar instrucciones. Hermano, vamos a tener 21 días de oración y ayuno. Vamos a estar buscando la voluntad, vamos a estar buscando lo que Dios quiere para nuestra nación, para México, pero también para tu casa. 21 días de oración y ayuno. ¿Cuándo comienzan estos días? Del 7 al 27 de octubre. Empezamos en lunes y terminamos en domingo. Está llamándonos Dios a 21 días de oración y ayuno. Primeramente, Dios, el domingo te estaré dando instrucciones. Aleluya. ¿Cómo va a ser la oración? ¿Cómo va a ser el ayuno que vamos a estar llevando? Vamos a buscar a nuestro Dios en oración. Señor. Pero acuérdate, alguien que ora y ayuna es transformado para hacer la voluntad de Dios. Vamos a tomar como visión esto. Alguien que ora y ayuna es transformado como fue transformado Pedro en su manera de pensar y de sentir. Entonces, ve entendiendo con la gracia de Dios que estos 21 días Dios quiere transformarnos en nuestro pensar, en nuestro sentir, para que seamos una iglesia que demos fruto. Dios ha dicho, hermano, muchas veces lo escuchamos, la casa postrera será mejor que la primera. ¿Y sabes de qué habla? Dice la Biblia, el postrer estado de esta casa va a ser mejor que la primera. Y no está hablando de una iglesia, de una congregación, está hablando de la iglesia en general. ¿Cómo fue la primera iglesia del libro de los Hechos? Magnífica. Pues, ¿qué crees? Ahora quiere Dios una iglesia todavía mejor que la del libro de los Hechos. Aleluya. A eso se refiere. El postrer estado de esta casa va a ser mejor que la primera. Sí. Aleluya. Gloria a ¿Cómo era la primera iglesia? Hermano,
Estaremos buscando a Dios como iglesia del 7 al 27 de octubre. ¿Cuál es el propósito de Dios? Transformación en tu manera de pensar, en tu manera de sentir y de actuar. Y entonces Dios nos va a guiar para estar funcionando todavía mejor como iglesia. El domingo, primero Dios, estaremos dando instrucciones. Te ruego que estés al pendiente. Les voy a dar hojas, les voy a dar instrucciones de acuerdo a la voluntad de Dios para que estemos llevando estos 21 días de oración y ayuno. Hay que poner mucha atención, amada iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ya miraste los detalles? ¿Miraste qué hizo Dios con Cornelio? Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y oraba. Pedro estaba ayunando, pero Pedro ya era un apóstol. Y cuando estaba orando y ayunando, fue transformado en su manera de pensar. Grábate esto, amada iglesia. La oración es para que seamos transformados en Cristo Jesús. ¿Puedes levantar tus manos? ¿Puedes levantar tu corazón? ¿Puedes levantar tu alma delante de Dios? ¿Puedes anhelar esta transformación, hermano, que Dios desea de ti, de toda su iglesia? En el nombre de Cristo Jesús. Voy a pedirle a Dani que vamos a cantar el primer canto. ¿Cómo dice? No hay como estar cerca de Jesús, hermano. No hay como estar en Jesús, hermano. Cántale al Señor, hermano. Vamos a tener nuestras manos arriba y vamos a decirle a Jesús esto, hermano. Esto debe ser nuestra oración diaria en Cristo Jesús. Aleluya. Cerca de ti yo quiero estar. ¿Para qué, iglesia? Para escuchar tu voz Y aprender de ti. ¿De quién vamos a aprender? De Cristo. quiero ser un reflejo De tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh Dios, me rindo. Una vez más, cántale. cerca de ti. Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un
Escucha lo que dice el Señor. En la medida en que tú te rindas, iglesia, yo estaré contestando tus oraciones. Hay algo que he visto en ti en este tiempo, amada iglesia, y te lo tengo que corregir. He visto que tus acciones no son humildes. He visto soberbia en ti, pues la soberbia te trae enojo. Y al tener enojo, estás dando lugar a la amargura. Dice el Señor, arrepiéntete. Tus respuestas de enojo es porque hay soberbia en ti. Hoy quiero corregir eso en tu vida, dice el Señor. No tardes, no tardes. Tienes que aprender a rendirte cada día. En la medida en que tú te rindas a mi voluntad, estaré operando milagros. Estaré operando sanidades. Estaré resolviendo situaciones que están ahí sin haberse resuelto ya. Hoy te llamo a la santidad, amada iglesia. Hoy te digo que tus acciones no han sido justas delante de mí, dice el Señor. Aprende a caminar en justicia. Aprende a caminar en la verdad. Porque para eso te llamé. Para que aquí en la tierra me puedas representar dignamente ante los que te conocen. En la medida en que tú te humilles, estaré haciendo grandes cosas en tu casa, en tu familia, en tu colonia, en tu calle, en tu vida. Levanta tus manos, iglesia. Padre, hoy nos presentamos delante de ti. Hoy humillamos nuestro corazón, Señor. Aquí está nuestro corazón, Padre. Nuestro corazón clama por ti, Señor, porque estamos viviendo días muy difíciles, Señor. Pero en medio de estos días difíciles, tu Espíritu sigue llamándonos, Señor, a caminar en la justicia y a caminar en la verdad, Señor. Hoy te pedimos que podamos ser una iglesia, Señor, conforme a tu corazón. Una iglesia que aprenda a rendirse. Una iglesia que aprenda, Señor, a caminar en humildad todos los días de su vida, Padre. Esperando la venida de Cristo, Señor. Hoy oramos como iglesia, Señor. Perdona toda injusticia que has mirado. Perdona toda soberbia que has mirado. Perdona todo el enojo que has visto con que nos movemos, Señor. Padre, así como Pedro, queremos ser transformados en la manera de pensar y de actuar. Así como Cornelio, Señor, que tengamos el testimonio de ti, Señor, de que te hemos agradado, Señor. Ayúdanos, Señor, que mientras pasan los días, Cristo sea formado en nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, 21 días de oración y ayuno en los que tiene que venir una transformación. Vamos a caminar en la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Recuerda, tenemos un muro de oración y tú te llevaste una petición para estar orando por tu hermano, por tu hermana. Hermano, hazlo en piedad. Hazlo, mi hermano.
en el temor de Dios. Estemos orando. Nos vemos el jueves con el favor de Dios, si el Señor quiere. Muchas bendiciones.